Hay un objeto muy extraño sobrevolando cerca de nuestro Sol. No sabemos exactamente qué es ni qué está haciendo aquí. Ya ni siquiera podemos verlo, pero lo hemos estado observando muy de cerca durante meses. Le hemos dado un nombre, 3I Atlas, y también un título, Cometa Interestelar. Hay mucho que ya sabemos sobre este nuevo visitante de nuestro sistema solar. En apenas 4 meses se han publicado casi 100 estudios científicos sobre 3I Atlas, y existe muchísima más información que no aparece en los registros oficiales. Parte de ella suena completamente descabellada. Así que hoy vamos a separar la verdad del ruido y vamos a llegar al fondo de todo lo que realmente necesitas saber sobre 3I Atlas. Hablemos del viaje de este objeto interestelar. En este momento, 3I Atlas está realizando su aproximación más cercana al Sol. A esta fase la llamamos perihelio y el punto máximo ocurre el 29 de octubre, cuando el objeto pasará a unos 210 millones de kilómetros de nuestra estrella, aunque en el espacio usamos una unidad de medida mucho mayor, la unidad astronómica, o UA. Una UA representa la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, lo que nos ayuda a comprender la inmensidad del sistema solar con una escala familiar. El perihelio de 3I Atlas ocurre a 4 unidades astronómicas del Sol, lo que significa que en realidad no se acerca tanto. Está justo dentro de la órbita de Marte, pero este será el momento de mayor actividad de 3I Atlas. Es el punto más caliente que alcanzará, lo que significa que grandes cantidades de material desde la superficie del objeto serán expulsadas al espacio. Eso es completamente normal en un cometa. A este proceso lo llamamos sublimación. Es lo que ocurre cuando una materia sólida se convierte directamente en gas, porque en el vacío del espacio no existe el estado líquido. Y la sublimación es lo que le da a un cometa su aspecto tan característico, con un halo difuso y una larga cola. El halo está formado por todos los gases y el polvo que son expulsados desde la superficie sólida del objeto. Técnicamente se conoce como la coma. La cola es creada por el viento solar. Ese es el nombre que damos a las ondas de radiación que fluyen constantemente desde la superficie del Sol. Este viento arrastra las partículas más ligeras de polvo y gas de la coma, empujándolas lejos del cometa. Es un espectacular ballet cósmico y lamentablemente no podemos ver cómo ocurre esto con 3I Atlas mientras atraviesa su máxima exposición al Sol, porque estamos en el lado equivocado. Llámalo destino o como quieras. Nuestra visión del perihelio está completamente bloqueada por el resplandor del Sol. Bien, sabemos dónde está 3I Atlas ahora mismo y tenemos una idea bastante clara de lo que está haciendo. Así que, mientras esperamos que reaparezca por el otro lado, tenemos la oportunidad de investigar cómo llegó aquí en primer lugar. Y esta es una historia profundamente fascinante. Hemos estado rastreando a 3I Atlas desde julio de 2025. Fue detectado oficialmente por el Sistema de Alerta de Último Impacto Terrestre de Asteroides, conocido como ATLAS, que en realidad es una red de telescopios distribuidos por todo el mundo en lugares como Hawái, Chile y Sudáfrica. Su misión es escudriñar el cielo nocturno en busca de objetos en movimiento. Y eso fue exactamente lo que detectaron en la noche del 1 de julio. Otro objeto en movimiento. Lo clasificaron como un nuevo asteroide y estaban listos para seguir adelante. Pero entonces notaron algo muy extraño en este. Se movía demasiado rápido. Todo en el espacio está en constante movimiento. Todo objeto en el sistema solar orbita alrededor del Sol, atrapado por su implacable fuerza gravitacional. El hecho de que estemos en movimiento es lo que nos impide caer al pozo de gravedad. Y cuanto más cerca estás del Sol, más rápido debes moverte para mantenerte a flote. Pero si comienzas a moverte lo suficientemente rápido, empiezas a ascender fuera de ese pozo. Y si alcanzas cierta velocidad, te liberas completamente de la gravedad solar y puedes volar hacia el espacio interestelar. Entras en el vacío absoluto que existe entre las estrellas. Cuando los astrónomos midieron la velocidad de este nuevo asteroide, quedaron completamente impactados. Era el objeto más rápido jamás detectado en nuestro sistema solar. Pongamos esto en perspectiva. El planeta Tierra orbita el Sol a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Nos movemos bastante rápido y estamos bastante cerca del Sol. Pero hay planetas mucho más cercanos. Mercurio a solo 0,4 unidades astronómicas de la superficie solar. Es literalmente cocinado por su calor. Y para no caer en el pozo gravitacional,
debe orbitar a unos 48 kilómetros por segundo. El nuevo objeto descubierto por Atlas se movía a 58 kilómetros por segundo, y en ese momento todavía estaba muy lejos, justo dentro de la órbita de Júpiter, a unos 4,5 unidades astronómicas del Sol. A esa velocidad, quedó claro que este objeto iba a pasar disparado junto al Sol y seguir de largo. A esto lo llamamos trayectoria hiperbólica, lo que significa que este objeto había llegado desde el vacío interestelar y allí regresaría después de completar su gran recorrido por nuestro sistema solar. Fue entonces cuando surgió el nombre TRESI Atlas, el tercer objeto interestelar, lo que significa que hubo dos antes que él. Probablemente conoces al primero, Oumuamua, el primer visitante interestelar jamás identificado, bastante extraño, aunque de una manera completamente diferente a Atlas, algo en lo que profundizaremos muy pronto. También existe un segundo objeto interestelar, el frecuentemente ignorado hijo del medio, Dossi Borisov, que en realidad no era tan extraño. Más allá de ser interestelar, básicamente se comportó como un cometa normal, así que, si acaso, era extrañamente poco extraño. Hay tres grandes diferencias entre TRESI Atlas y sus hermanos interestelares. La primera es el tamaño. Es literalmente mucho más grande. Oumuamua medía hasta 400 metros de ancho, Borisov alcanzaba 1 kilómetro, pero TRESI Atlas podría tener hasta 6 kilómetros de anchura. La segunda es la velocidad. Atlas viaja aproximadamente al doble de la velocidad de Oumuamua y Borisov. Y la tercera es la dirección desde la que proviene el objeto, y esta es la verdaderamente desconcertante. Oumuamua llegó desde arriba, desde el cielo norte, que es la dirección general hacia la que se mueve el sistema solar. Todos orbitamos el Sol, pero el Sol mismo también orbita el centro de la galaxia Vía Láctea, arrastrándonos consigo. Así que, tanto como Oumuamua nos golpeó, también nosotros nos lanzamos hacia él. Dossi Borisov hizo algo muy similar, llegando en un ángulo más diagonal que frontal, pero desde la misma dirección general. Ahora bien, TRESI Atlas no es otra colisión frontal. Este es un impacto lateral y viene en ese ángulo casi en perfecta alineación con todos los planetas. Nuestro sistema solar es como un disco de materia que se formó alrededor del Sol, y con el tiempo, toda esa materia siguió chocando entre sí. Y así se fueron formando planetas, lunas, asteroides y todo tipo de cuerpos celestes, pero todos permanecieron en una forma de disco relativamente plano. A ese disco lo llamamos el plano de la eclíptica. Solo hay algunas cosas que se desvían un poco de ese plano. La más reconocible sería Plutón. Su órbita está inclinada 17 grados, así que a veces está un poco por encima del plano de la eclíptica y a veces por debajo. Es importante saber esto para poder apreciar lo perfectamente alineado que está TRESI Atlas. El objeto interestelar se encuentra a solo 3 grados de ese plano de la eclíptica. Impactó nuestro sistema solar en perfecta alineación con el disco. El espacio es tridimensional, y ese objeto podría haber venido desde cualquier dirección. Así que el hecho de que algo nos golpee casi perfectamente de lado es una coincidencia enorme. Pero eso nos lleva a una pregunta aún más impactante. ¿De dónde vino TRESI Atlas? Sabemos que llegó desde la dirección del núcleo galáctico. Si observamos la Vía Láctea desde esa perspectiva habitual desde arriba, estamos aquí, en la mitad exterior de la galaxia, ubicados en un brazo espiral. Cuando ves la Vía Láctea en el cielo nocturno, eso es el siguiente brazo espiral. En fin, TRESI Atlas vino desde la dirección de ese brillante núcleo central. Es brillante porque está repleto de estrellas, mucho más comprimidas entre sí que las de nuestro vecindario. Pero de nuevo, el espacio es tridimensional, así que para entender realmente de dónde se originó TRESI Atlas, necesitamos voltear la galaxia y verla de perfil. Y al igual que nuestro sistema solar, la mayor parte de la materia en la Vía Láctea está concentrada en un delgado disco alrededor del núcleo. Pero también, como en nuestro sistema solar, hay algunas cosas que rondan por encima y por debajo de ese disco delgado. En la galaxia, llamamos a esa zona el disco grueso. Hay mucho menos aglomeración en el disco grueso, por lo que no se producen tantas colisiones gigantescas, explosiones de supernovas ni agujeros negros. Así que las cosas en esa región tienden a permanecer sin perturbarse durante periodos de tiempo muy prolongados. Y es precisamente de ahí de donde los astrónomos creen que vino TRESI Atlas, de esa antigua región del espacio, lo que podría hacerlo tan viejo como 600 millones de años,
casi el doble de la edad de nuestro propio planeta. Probablemente nunca podremos rastrear el viaje de TRES y Atlas hasta su punto de origen, pero los astrónomos han logrado retroceder más de 10 millones de años e identificaron 93 estrellas con las que el objeto se habría cruzado durante ese periodo. Lo que resulta profundamente fascinante es que, en el transcurso de esos 10 millones de años, la más cercana a la que se habría acercado a cualquiera de esas 93 estrellas fue una distancia de 0,3 años luz. Eso equivale a 63,000 unidades astronómicas. Y ahora mismo, TRES y Atlas está a tan solo 1,4 unidades astronómicas de nuestro propio Sol. Hablemos un poco más sobre cómo TRES y Atlas se aproximó al Sol y qué aprendimos sobre él en el camino. Aunque TRES y Atlas fue descubierto oficialmente el 1 de julio, en realidad fue avistado por primera vez el 7 de mayo de 2025. Apareció en imágenes capturadas por el satélite de tránsito de exoplanetas, conocido como TESS. Es un observatorio que orbita la Tierra y mira profundamente hacia la galaxia, intentando identificar nuevos planetas en otros sistemas estelares. Y durante aproximadamente un mes, TESS estuvo mirando justo en la dirección de TRES y Atlas. Esto nos dio la oportunidad de rastrear el objeto mientras se desplazaba por la órbita de Júpiter. Lo primero que los astrónomos quisieron medir fue el brillo del objeto y cómo cambiaba con el tiempo. Eso nos revela de qué está hecho este misterioso visitante. Sabemos que durante el mes en que TRES y Atlas fue observado por TESS, viajó aproximadamente 1 UA en dirección al Sol, por lo que esperábamos que se volviera más brillante con el tiempo. Los astrónomos usan un término llamado flujo para describir el brillo percibido de un objeto en el espacio. Aquí hay un ejemplo de cómo funciona esto. Piensa en cuán brillante aparece el Sol desde tu ubicación al mediodía en un día despejado. Ahora imagina que te transportan a la superficie de Mercurio. Ese mismo Sol de repente parecería muchísimo más brillante, lo suficiente como para incinerarte al instante. El brillo real del Sol no cambió, solo tu percepción de él. Eso es el flujo. Entonces los astrónomos tenían la hipótesis de que el flujo de TRES y Atlas aumentaría por un factor de 1,5 entre mayo y junio. Pero los datos mostraron que el flujo en realidad aumentó por un factor de 5. Hubo un aumento masivo en la cantidad de luz reflejada por este objeto. Y así es como sabemos que esto no es un asteroide. Debe ser un cometa que está comenzando a formar su coma de gas y polvo, que es lo que refleja todo ese exceso de luz. Solo que hay dos cosas muy extrañas en esta observación. Una tiene que ver con la polarización de la luz. Es un concepto difícil de explicar, así que lo simplificaremos al máximo. Cuando la luz del Sol golpea esa nube de gas y polvo alrededor de TRES y Atlas, se dispersa en diferentes direcciones. Pero la dirección en que rebota la luz no es aleatoria. Puede decirnos mucho sobre el material que está impactando. Si la luz se dispersa hacia los lados en ángulo recto o perpendicular, lo llamamos polarización positiva. Si la luz rebota directamente hacia atrás en dirección paralela, lo llamamos polarización negativa. La mayoría de los objetos en el espacio tienen una polarización predominantemente positiva, incluso los objetos interestelares. 2 y Borisov fue positivo, pero 3 y Atlas es negativo. Y no solo eso, tiene la polarización negativa más extrema de cualquier objeto jamás descubierto. Eso es bastante inquietante, y es solo una de las muchas rarezas de TRES y Atlas que nos dice que no todos los sistemas solares son iguales. Lo que consideramos normal aquí sería extraño en otro lugar, y lo que es normal en otro sistema estelar se considera extraño por aquí. Y la segunda cosa sorprendente sobre la coma de TRES y Atlas fue el simple hecho de que existiera. Recuerda, estamos hablando del periodo entre mayo y junio, cuando TRES y Atlas todavía estaban muy lejos, más allá de la órbita de Júpiter, a más de 5 UA del Sol. Hace un frío brutal allá afuera. Tan frío que normalmente no detectamos cometas a 5 UA porque típicamente aún no han comenzado a formar su coma. Siguen completamente congelados. Generalmente no es hasta entre 3 y 4 UA que el proceso de sublimación realmente se activa. Y eso se debe a que los cometas típicos de nuestro sistema solar están compuestos principalmente de hielo de agua, que necesita mucha energía para derretirse. Pero a medida que continuamos observando TRES y Atlas y apuntamos nuestros telescopios más poderosos directamente hacia él, descubrimos que la coma estaba dominada por gas CO2. Sí tenía algo de vapor de agua, pero la proporción de CO2 era mucho mayor,
alrededor de 8:1. Eso es básicamente lo opuesto o inverso de lo que estamos acostumbrados a encontrar en los cometas. Si alguna vez has visto hielo seco antes, se usa típicamente para crear efectos de humo en espectáculos en vivo. Eso es CO2. Congelado. Debe crearse y almacenarse a temperaturas increíblemente bajas. Y en cuanto se saca del congelador, el hielo seco comienza a sublimarse al instante, generando esa característica nube de gas. Eso es exactamente lo que estaba haciendo Tracy Atlas allá afuera en el espacio. Y por eso, su coma se formó tan pronto, porque el hielo de CO2 se derrite a una temperatura mucho más baja que el hielo de agua. Hemos continuado observando a Tracy Atlas en su aproximación al Sol, y hemos visto cómo esa proporción de CO2 y agua ha comenzado a invertirse. A finales de septiembre, mientras cruzaba la órbita, de Marte a poco más de 1,5 UA, el objeto había comenzado a liberar una cantidad masiva de vapor de agua, equivalente aproximadamente a una manguera de incendios a toda presión, lo cual es en realidad más agua de la que esperaríamos incluso de un cometa normal a esa distancia. Nunca habíamos visto tanto vapor de agua aparecer tan repentinamente. Lo mismo puede decirse sobre los metales en la coma de Tracy Atlas. Cuando fue observado durante el verano, los astrónomos detectaron una pequeña cantidad de níquel en la nube circundante, pero no detectaron nada de hierro. Hay un par de cosas importantes que señalar aquí. La primera es que el níquel y el hierro son bastante comunes en el universo, porque se forman en el núcleo de una estrella moribunda. Luego esa estrella explota en una supernova y dispersa estos metales por el espacio circundante, donde son absorbidos por nuevas estrellas que comienzan a formar su propio disco planetario. Y el proceso se repite. Entonces, como el níquel y el hierro provienen del mismo lugar, generalmente se encuentran juntos en planetas, lunas, asteroides y cometas. Por eso, cuando vemos mucho níquel pero nada de hierro, nos preguntamos a dónde fue el hierro, qué proceso los separó. Y la segunda cosa es que resulta muy extraño ver cualquier metal sublimándose, desde Tracy Atlas, dada su distancia al Sol en el momento de esta observación. Todavía estaba muy lejos, más allá de Marte, en la región del cinturón de asteroides, donde aún hace mucho frío y el proceso de sublimación es impulsado por el calor. Ahora bien, con el CO2, sabemos que no necesita mucho calor para fundirse, pero cuando hablamos de metales, algo más está ocurriendo. Probablemente la liberación masiva de CO2 está arrastrando átomos de níquel consigo, pero eso aún no explica la deficiencia de hierro. Al igual que el vapor de agua hizo una aparición muy repentina en la coma de Tracy Atlas, lo mismo terminó ocurriendo con el hierro. A finales de septiembre, los astrónomos comenzaron a detectar hierro por primera vez en la coma, y muy rápidamente la proporción de níquel a hierro cambió hacia una combinación más normal de ambos elementos. Así que Tracy Atlas se está volviendo más normal con el tiempo, pero está llegando ahí de una manera muy extraña. Ahora hablemos de las colas. Esta es otra área donde Tracy Atlas se ha comportado de manera diferente a un cometa promedio. Y es principalmente porque la primera vez que vimos una cola formándose alrededor de Tracy Atlas durante el verano, apuntaba en la dirección equivocada. Este objeto formó inicialmente una cola orientada hacia el Sol. Esto es inusual porque la cola se considera un efecto del viento solar interactuando con la coma. El viento solar sopla alejándose del Sol, por lo que esperamos que la cola fluya en esa dirección. En este caso no fue así, lo cual podría estar relacionado con la formación temprana de la coma, que se debió a la alta concentración de CO2. Dado que el objeto comenzó a sublimarse a una distancia enorme del Sol, es posible que el viento solar simplemente no fuera lo suficientemente fuerte como para dispersar la nube de gas y polvo. Lo que observamos fue esa nube acumulándose en el lado cálido del objeto, el lado orientado hacia el Sol, antes de encontrar un viento lo bastante potente como para formar una cola convencional. Y eso es exactamente lo que terminó haciendo Tracy Atlas. Para septiembre, había desarrollado una corta cola en forma de abanico apuntando en dirección contraria al Sol, lo cual es completamente normal. No todos los cometas tienen esas largas colas resplandecientes a las que estamos acostumbrados en las ilustraciones. La longitud de la cola varía según la composición del cometa y su distancia al Sol. Por ejemplo, Hale-Bopp es famoso por haber lucido una cola gigantesca cuando fue observado en 1997, pero en ese momento también estaba muy cerca del Sol,
a apenas 0. 9 unidades astronómicas, medio AU más cerca de lo que jamás llegará a estar 3 y Atlas. Por supuesto, eso provocó mucha más sublimación y viento solar, lo que dio forma a esa impresionante cola. Y es precisamente en este momento cuando tenemos la oportunidad de observar 3 y Atlas de la manera más cercana posible, aunque la vista no llega desde la Tierra, sino desde Marte. El 3 de octubre, el objeto pasa a tan solo 0,19 AU del planeta rojo, la mayor aproximación que tendrá con cualquier planeta del sistema solar. Y eso es una suerte enorme, porque contamos con numerosas cámaras en Marte y a su alrededor, lo que nos permitió fotografiar a 3 y Atlas. Esta es una fotografía tomada por el rover Perseverance desde la superficie marciana. Así es como el objeto habría aparecido en el cielo nocturno. No es una imagen perfecta. La cámara del rover no fue diseñada para esto, y para capturar tanta luz, tuvo que realizar exposiciones de 30 segundos. Luego varias de esas imágenes fueron apiladas, por lo que el resultado final parece más un trazo borroso que un objeto definido. Y aquí hay otra imagen de 3 y Atlas tomada por la sonda ExoMars de la Agencia Espacial Europea que orbita alrededor de Marte. Podemos ver el objeto con algo más de claridad, pero aún no hay suficiente resolución para distinguir entre la brillante coma y la superficie del objeto en sí. Para obtener ese nivel de detalle, sería necesario fotografiarlo con el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, que posee el telescopio más potente del sistema marciano. Lamentablemente, esa imagen no ha sido publicada, si es que llegó a tomarse. Debido a una paralización del gobierno de los Estados Unidos, el personal de la NASA no ha estado trabajando hasta que ciertos asuntos políticos se resuelvan, lo que podría llevar algún tiempo. Pero tiempo es precisamente lo que tenemos ahora mismo, porque el Sol seguirá bloqueando nuestra vista de 3 y Atlas hasta principios de diciembre. En ese momento podremos estudiar el efecto que el Sol tuvo sobre el objeto, aunque la distancia mínima que alcanzaremos será de 1 AU, algo que ocurrirá el 19 de diciembre. Para entonces, 3 y Atlas estará bien encaminado hacia las afueras del sistema solar, pero aún queda un último encuentro cercano. El 16 de marzo de 2026, el objeto pasará a tan solo 0,36 AU de Júpiter. Aunque no contamos con tantas cámaras alrededor de Júpiter como en Marte, sí tenemos una. Está a bordo de la sonda Juno, que lleva una década observando al gigante gaseoso y sus lunas, y tendrá la oportunidad de capturar una última imagen de 3 y Atlas antes de que desaparezca para siempre. A esta distancia, el objeto se estará enfriando y su actividad irá disminuyendo, pero su exposición al Sol podría transformarlo por completo, añadiendo una nueva capa de conocimiento sobre estos misteriosos objetos interestelares. Es completamente posible que muchas de sus extrañas características no provengan del lugar donde se formó, sino que sean una acumulación de peculiaridades que fue recogiendo a lo largo de su increíble viaje. Por ahora, solo podemos especular, pero pronto llegarán más respuestas. Y probablemente muchas más preguntas.